Teseo, el vencedor del Minotauro, el joven héroe, Minos, el rey de Atenas, no podía tener hijos, por más que repudiara a sus mujeres y volviera a casarse, ninguna de sus esposas quedaba encinta. Estaba muy preocupado. Si no lograba tener descendencia, el trono le correspondía a los hijos de su hermano, y él quería desesperadamente legárselo a un hijo de su propia sangre. Para saber si algún día llegaría a cumplir su deseo, consultó al oráculo de Delfos, pero la respuesta fue confusa. Su barco se detuvo en el camino de vuelta a Tea, porque Egeo quería consultar sobre el significado de la profecía al sabio rey de una pequeña ciudad. Lo que había dicho el oráculo era que Egeo tenía una oportunidad de tener un hijo, pero solo con una. El sabio rey entendió perfectamente y le gustaba la idea de que su nieto fuera el rey de Atenas. Emborrachó a Egeo y lo hizo pasar una noche con sus hijas. Así nació Teseo. Egeo amaba a su hijo, pero temía por su vida. Si regresaba a Atenas, sus malvados sobrinos eran capaces de todo con tal de quedarse con el trono. Entonces decidió volver solo y dejar a su pequeño en un lugar seguro con su madre y su abuelo. Antes de irse, escondió una espada y sus sandalias debajo de una enorme roca. Cuando mi hijo tenga bastante fuerza como para levantar esa roca, lo enviarás a Atenas en secreto. Recuerda que mis sobrinos están dispuestos a matar a un heredero del trono, le dijo a la madre de Teseo. Teseo fue muy valiente desde muy pequeño. Se cuenta que cierto día Heracles, de visita en el palacio de su abuelo, le había quitado la piel al león de Meneal y y lo tenía a su lado, creyendo que era un león de verdad. Los niños del palacio huyeron gritando. Solo Teseo, con 7 años, tomó una espada de uno de sus criados y atacó supuestamente a la fiera. Heracles sacó la espada de la mano con una sonrisa de admiración que Teseo nunca olvidará. Aventura en el viaje a Atenas. Teseo tenía solo 17 años, cuando su madre juzgó que ya estaba en condiciones de cumplir lo que Egeo le había ordenado. Así fue, de un solo empujón, Teseo movió la roca y recuperó la sandalia y la espada de su padre. Debes ir a Atenas, hijo, pero no vayas por tierra, le rogó la madre. En ese momento Heracles está cautivo de sus enemigos y en camino está infectado de monstruos y criminales. Pero Teseo era muy joven y en lugar de detenerlo, la advertencia lo entusiasmó. Eso era exactamente lo que necesitaba. La oportunidad de luchar contra monstruos y criminales. El muchacho soñaba con convertirse en un héroe de la talla de Heracles y quien tanto lo admiraba. Por supuesto, el inicio de su viaje por tierra cruzando el istmo de Corinto, el primer enemigo que probó la fuerza fue un asaltante de camino que no era un ladrón cualquiera, sino el hijo del dios Hefesto. Feo y con el rencor como su padre, mataba a los viajeros con una enorme masa de bronce con la que Teseo, después de vencerlo, se quedó para siempre. Un gigante cruel devastaba las regiones, lo llamaban el doblador de pinos. Doblaba los pinos y ataba a sus víctimas en la copa de cada uno y después los soltaba de golpe para descuartizarlos y desdicharlos. Teseo lo mató con tan poca piedad que el doblador mostraba como los demás. Luego, de un solo sablazo, logró decapitar a la celda de Cromio, un animal monstruoso, otro hijo de Tifón y Equidna, contra que nadie podía.
Teseo también cruzó con Cercio, hábil como nadie en la lucha. El criminal lo obligaba a tener a todos que pasaban cerca de su guardia, a pelear con él. Con las manos desnudas los mataba a los vencidos. Nunca pensó en un jovencito como Teseo lograría levantarlo y arrojarlo por los aires, matándole un solo golpe contra el suelo. Finalmente Teseo, que tuvo que enfrentar al Procusto el estirador, el más cruel y perverso de todos los bandidos, propuso invitarlo a los viajeros a su posada, donde tenía dos camas, una grande y una pequeña. Ataba a los viajeros, los ataba y almorzaba. A los grandes, de gran tamaño, los ponía en la cama pequeña y les cortaba todo lo que sobrara. Empezó por los pies, a los pocos, a los de poca estatura los ponía en la cama larga y con soga y desconyuntar dolor al martillazos. Lo estiraba hasta que morían del tamaño de su lecho. Tegeo fingió aceptar la posada que le ofrecía el Procusto y ahí lo mató, para el enorme alivio de los pobladores de la comada. El trono de Atenas. Teseo llegó a Atenas sin darse a conocer, tal como su madre le había aconsejado. Pronto comprendió que no era a su primo a quien debía temer. Egeo, su padre, se había casado con la hechicera Medea, repudiada por Jasón con su arte mágica. Medea había prometido curarlo de su esterilidad, y por supuesto, si lo lograba, quería un hijo que heredara el trono. Cuando el joven llegó a la corte, ya todos conocían su fama de justiciero. Mató a los monstruos y bandidos. Por temor a su madrastra, Teseo decidió permanecer en incógnito hasta entender mejor lo que estaba pasando. Pero por supuesto Medea lo reconoció inmediatamente y trató de liberarse de él. Convenció a su marido de que lo enviara al joven a luchar contra el toro de Maratón. ¿Qué más quería Teseo que una posibilidad de luchar contra un toro gigante que respiraba fuego y todavía trataba de repetir una hazaña admirable como Heracles? Con su mansa de bronce logró vencerlo y ofreció su sacrificio a los dioses. Entonces Egeo, siempre aconsejado por Medea, lo invitó a cenar a su victoria con un gran banquete en su palacio. Los esposos se habían puesto de acuerdo para darle una copa de vino envenenado al peligroso extranjero. Teseo ya tenía la copa en la mano cuando sacó la espada para cortar el trozo de carne del jabalí que le ofrecieron en una fuente. Egeo reconoció en el acto la espada que le había ocultado bajo la roca para su hijo. El muchacho se llevaba la copa de veneno a los labios. No había tiempo de dar explicaciones. Con un movimiento brusco, su padre le golpeó el brazo, la copa cayó al suelo y se derramó el contenido mortal. Allí mismo Egeo reconoció a su hijo ante todos los cortesanos presentes. Nombró el único heredero de Atenas y desterró para siempre a Medea y a su hijo. A los 50 primos de Teseo ya se lamían pensando en heredar el trono de Atenas. Se enfurecieron al ver que Egeo tenía ahora un descendiente de su propia sangre. Enfurecidos se prepararon para luchar contra Teseo y le tendieron una emboscada. Por suerte, uno de los soldados que quería y admiraba al joven héroe desarrolló un astuto plan. Así Teseo logró vencerlo. Pero antes de sentarse en el trono de Atenas, lo esperaba a Teseo la más grande de todas sus hazañas, aquella por la que sería recordado para siempre. El Minotauro. El Minotauro era hijo del monstruo de toro contra el que había luchado el primer Heracles. Después el propio Teseo que finalmente lo ofreció de sacrificio a los dioses. Su madre era la esposa de Minos, el rey de Creta, que por culpa de una maldición de Poseidón
había enamorado al toro. El Minotauro era un horrendo monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro, que solo se alimentaba de seres humanos. El rey Mino, sin embargo, no lo quiso matar. El Minotauro era hijo de su esposa y él se sentía responsable de su nacimiento. Si no hubiera enfurecido a Poseidón, negándole el sacrificio del toro, el Minotauro jamás había nacido. Pobre mujer, enloquecida por la maldición de los dioses, no tenía ninguna culpa. Minos entonces le pidió al gran arquitecto Dédalo que construyera el laberinto con tal confusión de los pasillos y habitaciones y escaleras que no llevaba a ninguna parte, que una vez encerrado dentro nadie fuera capaz de encontrar la salida. Allí encerró al Minotauro y cada año le hacía llegar una ración de jóvenes tiernos y apetitosos. Pero como no quería tener problemas con sus súbditos, en lugar de exigir que entraran al laberinto, los jóvenes cretenses le habían impuesto a Atenas como tribu que le entregaran cada 9 años 7 varones y 7 doncellas para entregarle de voracidad del Minotauro. Teseo, el Minotauro y Adriana. 2 veces Atenas había entregado el terrible tributo, a la fecha se acercaba nuevamente. Hacía 27 años que el monstruo de Creta se alimentaba de carne de jóvenes atenienses. El pueblo comenzaba a murmurar contra el rey. Los hombres hubieran preferido morir antes de entregar a sus hijos. ¿Y por qué el rey destinaba a su propio hijo al Minotauro? Iré a Creta, dijo entonces Teseo. Mataré al Minotauro. Egeo trató por todos los medios posibles de disuadir a su único hijo, pero Teseo sentía que esa era su obligación y su misión, y no se dejó convencer. Como siempre, el barco llegaba a las tristes cargas de 14 jóvenes para alimentar del horror parido de las velas negras. Pero el padre de Teseo hizo encargar velas blancas, porque si su hijo lograba el triunfo, quería saberlo cuanto antes, sin esperar que el barco tocara el puerto. En Creta los jóvenes fueron recibidos por banquetes y festejos. Las víctimas del sacrificio debían ser honradas. Era fácil hacerlo con alegría, cuando no se trataba de parientes ni amigos. Teseo destacaba entre los demás por su altura y su porte, su gentileza y buen humor, que contrastaba con la actitud temorosa y afligida de otros. Una hija del rey Minos, la rubia princesa Adriana, se enamoró perdidamente de él. No temas, le decía Teseo, viendo las lágrimas correr por la cara de Adriana, que la visitaba en secreto. Luché contra criminales y feroces, más feroces que el Minotauro, y los vencí. Pero Adriana sabía que el monstruo no era un desafío que esperaba Teseo. Aunque lograra matarlo, ¿cómo podía salir del palacio maldito que había inventado para perder a su ocupante? Había una sola persona en Creta capaz de ayudarla. Dédalo, el constructor del laberinto. Una noche, justo antes de la consumación del sacrificio, Adriana le puso a la mano de Teseo un ovillo de hilo. El joven la miró desconcertado. Lo atarás a la entrada del laberinto, dijo ella, y Teseo comprendió. Pero debes prometerle que lo llevarás contigo a Atenas, le rogó a Adriana. Mi padre me matará si sabe que él te ayuda a escapar. Al día siguiente, los 14 jóvenes atenienses entraron al laberinto empujando por las lanzas de los soldados. Se vieron obligados a avanzar hasta perderse los infinitos corredores, pero no se separaron, y Teseo iba delante. Sin nadie que lo notara, iba soltando el hilo de olivio que había dado a Ariana. Pronto escucharon una respiración estruendosa, y poco después un mugido gigantesco. Temerosos con el rugido de una fiera, el Minotauro apareció entre ellos, en todo su horror y hambriento y feroz. La lucha fue breve. El Minotauro arremetía con toda su fuerza animal,
pero manejaba con torpeza su cuerpo de humano. Y Teseo luchaba con su enorme fuerza, pero también con su inteligencia. Cuando consiguió matar al Minotauro, los jóvenes atenienses lo rodearon desconcertados. Y ahora moriremos de hambre y sed, perdidos en el laberinto. ¿No hubiéramos sido mejor que nos matara al Minotauro?, decían. Pero Teseo tuvo más que caminar directamente hacia la salida, guiado por el hilo de Ariana que le había entregado. Así salieron al exterior. Era de noche, Ariana estaba esperando a la salida del laberinto y abrazó a Teseo con pasión. Con inmensa alegría corrieron al puerto. Antes de abordar una nave sacaría de la isla, Teseo ordenó a sus compañeros que rompieran los maderos de las naves cretenses para que no pudieran perseguirlo. Fue fácil porque no había custodia. Creta creía que había liberado a todos sus enemigos. En el viaje de vuelta, el barco de Teseo hizo una escalada en una isla. Ariana, agotada, se quedó dormida en la orilla. Cuando despertó, las velas negras se perdían en los lejos. El mar era abierto y algunos dicen que fue por culpa de su tempestad que arrancó la nave a mar abierto. Otros dicen que Teseo se vio obligado a abandonar por orden de los dioses. En todo caso, la desesperación de la Adriana no duró mucho. Un bellísimo joven, transportado por un carro cubierto de racimos de uva y hojas de parra, acompañado por ninfas y sátiros, salió a su encuentro. Era el dios Dionisio, que había enamorado de la rubia Adriana y quería proponerle casamiento. Entre tanto, Teseo se acercaba a la costa de Atenas. A causa del dolor y la confusión que había provocado la pérdida de Adriana, se había olvidado cambiar las velas negras por las blancas. Cuando su padre vio desde lejos el barco que volvía con las velas negras, su pena no tuvo límite. Su único hijo había muerto, la vida ya no tenía sentido. Desde lo alto del acantilado se arrojó al mar y murió en el acto. Desde entonces el mar Egeo lleva su nombre. Teseo, el rey de Atenas. Teseo fue un buen rey y se instauró en Atenas la democracia. Por primera vez en la historia de la humanidad, los ciudadanos podían votar para elegir sus autoridades. Construyó muchos edificios públicos en la ciudad y conquistó Merara y sumó a los dominios de Atenas. Teseo amaba la lucha sobre todas las cosas. Sin embargo, en Atenas era una peligrosa guerra contra las amazonas, en la que por suerte consiguieron derrotar a las salvajes mujeres guerreras. También participó en el viaje de los argonautas para defender a Pirito, uno de sus amigos que se perdió en la lucha entre las lápidas y los centauros. Su aventura con Pirito terminaba en día muy mal. Los dos amigos habían decidido casar con las hijas de Zeus. Para eso trataron primero a la pequeña Elea, la hermana de Castor y Polus, y los Dioscuros, y después fueron nada más y nada menos al reino de los muertos con la mala idea de robarle al dios Ares su esposa Perséfone, la primavera. Ares fingió recibirlos con grandes honores a los dos héroes y los invitó a sentarse para compartir un banquete. Pero cuando Teseo y Pirito quisieron levantarse, se encontraron pegados a su asiento. Allí estarían todavía si no fueran porque Heracles, cuando tuvo que apoderarse de Cancerbero, el perro del infierno, para llevarse a Euristeo, consiguió convencer a Perséfone que los liberara, al menos que Teseo, cuya fuerza y coraje todavía hacía falta sobre la tierra. Entretanto, Dioscuros, Castor y Polus habían entrado con espadas y lanzas a Atenas para liberar a su hermana Elea, y se llevaron de vuelta
junto con la madre de Teseo, el lugar de reemplazar que Teseo había dejado cuando el Hades lo pusieron a un rey aliado. Cuando Teseo volvió a Atenas, después de su largo entierro en el reino subterráneo, se encontró con la dividida en grupos políticos que luchaban entre sí muy desanimados y renunció al trono y que quería su ciudad y fue al exilio donde murió tiempo después. Pues sus hazañas nunca fueron olvidadas por los atenienses. Durante siglos le rindieron honores.